Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Caguas, Puerto Rico. Dijo que la perseguía, que la acosaba, que tenía miedo. Entró al tribunal buscando protección, pero salió sola. Días después la encontraron parcialmente calcinada y golpeada. Esta es la historia de Andrea Ruiz Costas y de un silencio que mata. Vamos a la cronología de lo que yo he denominado el abandono institucional. El 25 de marzo del 2021 a las 2:12 de la tarde, Andrea Ruiz Costas presentó un pedido de orden de protección contra Miguel Ocasio Santiago en el Centro Judicial de Caguas, Puerto Rico. Andrea solicitaba que se le ordenara a Ocasio Santiago abstenerse de acercarse, tener contacto con ella a través de las redes sociales, llamarla o enviarle mensajes de texto, visitar su hogar y su lugar de trabajo, entre otras prohibiciones. 28 minutos más tarde, es decir, a las 2:40 de la tarde, se llevó a cabo la vista inicial sobre la petición de Andrea. Esto se hizo en la sala especializada de violencia doméstica del Centro Judicial de Caguas. La vista fue realizada bajo la modalidad ex parte, lo que significa que la parte denunciada, en este caso Miguel Ocasio Santiago, no estaba presente. Esto significa que Andrea buscó ayuda para protegerse de Miguel, intentando que con su testimonio fuera suficiente. El informe explica que al inicio de la vista, la jueza Nieves Cordero le tomó juramento a Andrea, quien explicó que Ocasio Santiago era su expareja, que habían convivido alrededor de 3 o 4 meses y que se habían separado como en marzo 8, el 11, por ahí, en ese lapso. En el momento de la solicitud de la orden de protección, habían pasado unas 2 semanas de la separación final. Durante la vista, la jueza le pidió a Andrea que expusiera los motivos por los cuales ella pedía la orden de protección. Un informe realizado posterior a la muerte de Andrea transcribe la serie de preguntas que le hizo la jueza Nieves Cordero. A continuación les voy a relatar las preguntas y respuestas entre la jueza y Andrea. Esto sacado del informe que les mencioné y que encontré investigando el caso y publicado en el periódico El Vocero el 20 de octubre del 2021. Jueza Nieves Cordero. Oiga, ¿y una orden de protección contra Miguel? ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Andrea Ruiz Costas. Ronda mi casa por las noches. Cuando no estoy en ella, que voy a llegar, lo he cogido estacionado en los malls cerca de mi apartamento a esperar que yo llegue. Los malls, para quien nos esté escuchando fuera de Puerto Rico, son centros comerciales. La jueza, ¿merodea su residencia en las noches? Andrea, ajá. Jueza, ¿cómo usted sabe? Andrea Ruiz Costas le contesta, los vecinos incluso me han dicho. Jueza, ¿qué vecinos? Andrea Ruiz Costas, el que vive al lado de mi apartamento. Ok, ¿a qué hora le ha dicho que ronda su casa? Ella le contesta, Andrea contesta, tarde en la noche, como 10, 11 de la noche. ¿Su vecino lo conoce? ¿A Miguel? Andrea, sí. Jueza, ¿por qué lo conoce su vecino? A lo que Andrea contesta, porque cuando él vivía conmigo en mi apartamento, compartíamos con él afuera, hablábamos en la acera. La jueza, ok. ¿Y qué carro dice su vecino que está manejando Miguel?
Él tiene un Nissan Sentra azul. La jueza, sí, tiene un Nissan Sentra. ¿Qué carro el vecino dice que vio? ¿Ese mismo carro? Ese carro. La jueza, ajá. ¿Y qué hace? ¿Dónde vive? ¿En un complejo de apartamentos, una casa? A lo que Andrea contesta, es una casa que se hicieron 4 apartamentos en ellos, en un solo nivel, es terrera. La jueza, ok, hay 4 apartamentos en la estructura, es lo que usted me está diciendo. Sí, responde Andrea. ¿Y usted ocupa una de ellos? Sí, responde Andrea. Ok, ¿tiene 3 vecinos adicionales usted? Andrea responde, sí. Ok, y el vecino ¿qué le dice? ¿Que lo ve estacionado, discutiendo? ¿Qué cosa exactamente le dice? Andrea contesta, me dice que ha visto su carro a lo lejos en la calle estacionado. A lo lejos, ¿cuán lejos? No sé, no indago mucho, porque como yo personalmente lo he visto rondar mi área, pues. La jueza, ¿qué área? Andrea contesta, el mall se llama El Prontito. Ajá, lo he visto, he ido a ver a mi mamá a Ponce. Cuando subo lo vi estacionado en el mall. La jueza, en el mall. Sí, mirando a la calle. Ok, dice la jueza. Andrea, cuando entonces yo, fui a mi casa a dejar motetes y viré, porque sabía que estaba ahí, y él arrancó. Yo esperé en la gasolinera porque yo sé, porque lo ha hecho, para que no me siguiera hacia donde yo iba. Justamente, qué casualidad que me textea. Estoy en un tal negocio, si quieres puedes llegar para hablar. Yo le dije, tú no estás en el negocio, si tú sabes que me estabas velando, estabas en el mall y cuando yo arranqué, arrancaste. La jueza le pregunta, ¿cuándo pasó esto? Andrea le contesta, eso pasó el domingo de la semana pasada. Ok, ¿usted se encontró con él como él le propuso? Andrea, no, ajá, le dice la jueza. ¿Qué pasó después? De esa noche, más nada. En el mall donde trabajamos, los guardias le dicen cuándo yo voy a salir. ¿Dónde trabajamos? Y Andrea le dice, en Montelledra. ¿Quiénes trabajan? Le pregunta la jueza. En el mall de Montelledra. Y la jueza vuelve y le pregunta, ¿quiénes trabajan allí que usted dice trabajamos? A lo que Andrea le contesta, él y yo. ¿Él trabaja en el mismo sitio que usted trabaja? Y Andrea le responde, él es teniente del mall. Ok, y me dice que en el mall, ¿qué ha pasado? Y Andrea le contesta, he tenido amigas porque cada vez que yo salgo de trabajar, él está esperándome en un punto ciego de la acera, me pita, me llama. ¿Usted lo ha visto? Andrea le contesta, sí. La jueza le dice, ajá. Y ella dice, Andrea le dice, los otros días, una de mis amigas me dijo que él todo el tiempo la está llamando, la está texteando. Y otra de mis amigas del mall me dijo que todo el tiempo la llama, les textea para que me convenzan para yo volver con él. Le habla de que él sabe cosas de mi vida personal, que va a divulgar, pero que él quiere estar conmigo, que a él no le importa nada de esas cosas. Y mi amiga una vez escuchó cuando me dijo, Andrea, ten cuidado cuando salgas, porque cuando yo estaba en la acera, él estaba afuera y alguien lo llamó por teléfono al celular y le dijo, ella está saliendo. Y ella me llama y me dice que cree que es la retén de allí, del mall, que estaba en las cámaras. Mili, una guardia que es bien amiga de él. La jueza, ok. Oiga, Andrea, pero que le conste a usted de propio y personal conocimiento, porque entiéndame, yo no puedo aquí considerar evidencia que sea de otras personas que usted no haya traído hoy aquí, ¿de acuerdo? Andrea le dice, ok, pero cada vez que yo salgo en mis turnos, él
Ya salió, está en la misma pared, siempre esperando que yo salga para pitarme. Las horas del break de él antes eran a las 3 de la tarde, pero tan pronto él ve que yo salgo de mi tienda con mi cartera, que ahora yo me estoy yendo antes a la 1 o a las 2 de la tarde, él coge su hora de break. Ok, ¿y coincide con usted?, le pregunta la jueza. Afuera, me pita, me llama, por favor, vamos a hablar, por favor, vamos a hablar. Y yo sigo caminando. La jueza, ok. ¿En algún momento él le ha dicho palabras soeces a usted? ¿La ha amenazado de alguna manera? Andrea responde, no, ahora mismo, ayer yo fui al mall un momento a hacer una diligencia. Me dijo que supuestamente alguien de una cuenta falsa le había mandado unas fotos desnudas mías hace como 3 días. Sí, entre pues muchas cosas que él se comunicaba conmigo de madrugada. Yo le pedí verlo. Él fue a mi casa como a la 1:30, 2 horas, se fue. La jueza le pregunta, ¿cuándo pasó esto que usted le pidió verlo? El domingo. ¿Qué domingo? ¿El mismo domingo? A lo que Andrea responde, no, otro domingo, el de la semana pasada. Luego Andrea le dice a la jueza que sentía que no había actuado apropiadamente al llamar a su expareja para verlo. Yo sé que estuve mal, yo lo llamé, reconoció la joven en la vista. La jueza le preguntó por qué quiso verlo y Andrea le explicó que tras un año en pareja el proceso de separación era difícil, además de que él acababa de decirle que tenía fotos íntimas de ella. Pues como quiera, continúa Andrea, estuve casi un año con él. El proceso de separación es difícil, el desapego, por más que uno sepa que le hicieron cosas, a veces pasa, uno recae. Emocionalmente uno también está mal. Me pasó, lo admito, estuvo bien mal. Se supone que si sé que la persona no está en su sano juicio, cometí ese error, lo hice, reconoció la joven. Aquí me detengo un momento. He estado leyéndoles la transcripción de lo que pasó en esa primera vista porque me parece importante por varias cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me detengo porque siempre que una mujer es víctima de una agresión, estamos programados como sociedad a cuestionar dónde estaba, qué hizo para que el agresor reaccionara así, qué tenía puesto. Preguntas que jamás nos hacemos si la víctima es un hombre. No importa si Andrea lo vio una vez más luego de haberlo dejado. La psiquis de una persona víctima de violencia emocional, física, psicológica, no puede ser juzgada. La culpa nunca es de la víctima. Continuemos. Además, Andrea le explicó a la jueza que cuando ella dormía, su expareja tomaba su celular, le sacaba fotos e información personal que ella tenía en el móvil, incluidas fotos íntimas. Según el relato de Andrea, Ocasio Santiago creó una cuenta falsa en las redes sociales con la que lo amenazaba para subir fotos íntimas de ella. Pero la joven se dio cuenta de que se trataba de él mismo, enviando los mensajes porque tenían la misma forma de escribir. Andrea le dijo a la jueza que Ocasio Santiago tenía esas imágenes suyas porque fue su pareja durante un año y que había confiado en él en un momento dado y que era la única persona que tenía imágenes de ese tipo de ella. La jueza le preguntó a Andrea si tenía evidencia de esas amenazas. Sí, le respondió Andrea, y de hecho se las mostró, según la transcripción de la conversación que mantuvieron. Andrea le evidenció a la jueza mensajes en las que la trataba de ebria, la menospreciaba y la difamaba, y que Ocasio Santiago la amenazó con mostrar esos mensajes que él mismo se autoenviaba para hacerle creer que otra persona estaba contactándolo. Andrea le relató a la jueza que cuando se separó de Miguel Ocasio Santiago, el hombre no quería irse de la casa en la que convivían y que Ocasio Santiago se llevó en contra de su voluntad el chip de su teléfono para quedarse con su información. También reconoció
que en esa pelea en la cual finalmente él se fue, ella lo agredió en un momento dado en la desesperación porque ella quería terminar y Ocasio-Santiago no quería irse de la casa. Andrea destacó que el hombre la perseguía y que le había robado una copia de las llaves de su guagua y que mientras ella estaba trabajando o de noche en su casa, él activaba la alarma para obligarla a salir hasta el carro. Luego de escuchar el relato de Andrea, se reporta en este informe que la jueza Nieves Cordero le indicó que a pesar de que muchos de los eventos narrados eran alegaciones de otras personas, el tribunal iba a asumir jurisdicción sobre la petición, pero que iba a expedir una citación en contra Ocasio-Santiago, pero no una orden de protección en ese momento. Por ende, otra vista iba a ser necesaria, vista en la cual tendría que estar Miguel Ocasio. Oiga, esto se desprende de la transcripción. Oiga, Andrea, el tribunal en el día de hoy, luego de haber escuchado la declaración suya, y a pesar de que hay muchas alegaciones de otras personas que han visto o han escuchado o que comentan o que tienen algún tipo de conclusión con relación a lo que está pasando entre usted y Miguel, se está determinando citar el asunto. Así es que en la próxima vista va a venir Miguel. Usted considere venir con los testigos que usted necesite para probar que usted es acreedora de una orden de protección. En la próxima vista vamos a confrontar al señor Miguel con esas alegaciones y entonces determinar si se amerita que se active o no una orden de protección. Pero justo cuando terminó esta vista, para que podamos entender el efecto que todo esto creó en Andrea, Andrea pregunta: ¿se va a dar la orden de protección? Andrea estaba completamente segura de que todo lo que ella había dicho, lo cual era cierto, y vamos, que a pesar de que ella relata lo que su vecino le dijo, lo que las compañeras de trabajo también le dijeron, ella de su propia experiencia tenía evidencia de que él la perseguía, de que él salía a la acera, de que él adelantaba sus horas de break para seguir presionándola para que volvieran y de que le había robado fotos de su celular, el chip de su celular y las llaves de su carro con el cual activaba la alarma para que ella tuviera que salir y él poder tener acceso a ella. ¿Qué sucedió entonces? Al otro día se da una vista de seguimiento en la cual definitivamente estuvo entonces Miguel Ocasio. Claro, ya les dije, recuérdense que cuando ella sale de la sala de ese día anterior, ella pregunta si se iba a expedir la orden de protección. Sin embargo, Andrea se fue con las manos vacías. Al día siguiente, Andrea regresa al tribunal. De la vista anterior se determinó que no se le concedió, como les dije, la orden de protección ex parte, ¿verdad? Sin que el acusado estuviera presente. Esta vez Andrea regresa y Miguel estaba en la vista. Esto fue una vista que se hizo por Zoom, por cámara. Fue la noche del 26 de marzo, específicamente a las 7:50. Esa fue la hora que dio inicio la videoconferencia, en la que la jueza, que no era la misma, sino una jueza llamada Ingrid Alvarado, debía determinar si encontraba o no causa para arresto contra Ocasio-Santiago, a quien Andrea Cristina señalaba como bajo un patrón de acoso luego de haber culminado la relación consensual por 8 meses. El hombre también estaba presente, como ya les dije, en la videoconferencia. Los primeros minutos del audio, aunque la duración es de 12 minutos con 36 segundos, me parece que esa fue la duración, al principio se escucha a la jueza reclamarle al policía que sometió el caso simplemente con una boleta del Ministerio Público. Con esto lo que quiero decir es que en la vista no había un fiscal. Aquí en Puerto Rico, hasta el momento del caso de Andrea, cuando iba una víctima a pedir regla 6, que esto lo que significa es que tú llevas una vista ante el juez y explicas cuál es el motivo por lo cual la jueza va a determinar si hay causa o no hay causa
para arresto o para que, ¿verdad?, se le someta, en este caso, pues una orden de protección. En estas vistas no había un fiscal. Iba la víctima sola. Estaba la víctima con el policía que le tomó los datos y una boleta que emitió, porque ese policía tiene que consultar con el departamento con fiscalía para ver si procede el caso. Fiscalía le dijo al guardia si procede, que ella vaya a la vista a ver si entonces la jueza o el juez encuentran causa. Bueno, en esos primeros minutos del audio, la jueza molesta. Este audio se encuentra en las redes, sí, se encuentra, no dura mucho. Ella pregunta el por qué se radicaba el caso a esa hora de la noche. La gente le explicó que el caso fue consultado con el Ministerio Público ese mismo día, pero aclaró que el día anterior ya la víctima había solicitado una orden de protección ex parte que le había sido denegada, por ende era que estaban allí. Posteriormente, Andrea procede a narrar nuevamente los hechos que la llevaron a buscar ayuda. Dijo que tras culminar su relación, el hombre no cesó de buscarla y de perseguirla en su casa y en su trabajo. Cito: nunca dejó de textearme, de llamarme, decía que quería volver conmigo y yo le decía que no deja de llamarme y de parar en mi trabajo tampoco, explicó la mujer. Que ella, Andrea, trabajaba en una boutique, en una tienda del centro comercial Montelledra, donde también Miguel Ocasio trabajaba como guardia de seguridad. Andrea sostuvo que el acoso se extendía también a sus amigas y compañeras de trabajo y mencionó que un vecino era testigo de lo ocurrido. Además, Andrea detalló que Ocasio Santiago tenía copias de la llave de su auto, la cual se negaba a entregarle. Relató también lo del chip del teléfono. Relató la angustia que tuvo días antes cuando supo que Miguel había accedido a unas imágenes y videos íntimos con las que aparentemente él estaba tratando de persuadirla para que regresara con él, porque si no, pues entonces iba a divulgar las fotos a través de una cuenta falsa de Facebook. La mujer se puso a disposición de la jueza para detallar los mensajes con las amenazas. En cambio, tras escuchar a Andrea, la jueza emitió en segundos su determinación de no causa. ¿Algo más, dama? No, por la prueba presentada y creída, el tribunal determina no causa en esta etapa del procedimiento. Eso sería todo por mi parte. Que tengan buenas noches. Estas fueron las últimas palabras de la jueza. Jamás se presentó en sala que el acusado tenía antecedentes de violencia doméstica con otra mujer. Andrea tampoco estuvo acompañada, como ya les indiqué, por un fiscal ni nadie que la ayudara a presentar su caso. Andrea Ruiz Costas acudió en 3 ocasiones al Tribunal de Caguas para denunciar y solicitar protección ante una situación de violencia doméstica por parte de su expareja y luego feminicida. En las 3 ocasiones se encontró con un tribunal que no le creyó. En una primera ocasión solicitó una orden de protección y aunque la jueza podía concederla al momento, la citó para una fecha posterior para escuchar también a Miguel Ocasio Santiago. La segunda vez, Ruiz Costas intentaba iniciar un proceso criminal al denunciar al hombre por acecho, una violación a la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Pese a que relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, que la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, que merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia, la jueza determinó no causa para arresto sin hacerle ninguna pregunta ni indagar en los riesgos que el hombre presentaba. En su tercera comparecencia al tribunal el 31 de marzo, ya Andrea estaba tan cansada del proceso judicial que desistió de continuar intentando obtener una orden de protección. Yo me pregunto, antes de continuar, ¿por qué estos tipos de agresiones, de violencia, la responsabilidad de llevar al agresor o a la agresora a juicio recae en la víctima? Por lo menos aquí en Puerto Rico, si hay un hurto de un carro, si roban en un negocio, se buscan las cámaras de seguridad, se trata de investigar y con el simple hecho de levantar evidencia, buscar ese video, ver qué fue lo que pasó, ya con eso es suficiente
para continuar con un caso. Y yo me pregunto si realmente entonces es que la vida de una víctima es menos valiosa que la víctima material. ¿Por qué se le ponen tantas trabas a una violencia a una persona y sin embargo, si es un bien material, se hace más fácil la investigación? En una entrevista realizada por Primera Hora, un periódico de aquí de Puerto Rico, al licenciado Arnie Caban, que es un abogado y exfiscal estatal reconocido en la isla, este explicó que a su entender habría un sistema judicial antes de Andrea y otro después de Andrea Ruiz Costa. Y es cierto. Caban explicó cómo este caso demuestra la necesidad, por un lado, de que comparezca un fiscal a presentar casos de violencia doméstica. Es que se caía de la mata. Y por otro lado, y cito, el asunto de que hay que establecer una presunción en las vistas civiles de órdenes de protección, a fin de que un juez, como cuestión de hecho, le otorgue esa orden a las víctimas que buscan auxilio del tribunal, en lo que se lleva entonces a cabo una vista evidenciaria, donde el querellado puede presentar pruebas y ser entonces interrogado. Mientras se les debe conceder a las víctimas la orden, y esto no afecta en nada al querellado, porque eso no va al récord criminal. Esto lo explicó el licenciado. Por su parte, la licenciada Marilis Pagán, que es la directora ejecutiva del proyecto Matria, aquí en Puerto Rico, sostuvo en la misma entrevista con el periódico Primera Hora que publicar las vistas en las cuales Andrea intentó conseguir una orden de protección en contra de su expareja ponía en evidencia al sistema judicial, pero igualmente, y cito, se trata de qué cosas se pudieron haber dicho en la vista y que pudieron convertirla en objeto de un juicio público. Habrá gente que la va a culpabilizar a ella por las fotos o videos y dejarán fuera el análisis de lo que ocurrió y el hecho de que nada daba derecho a ese hombre de acosarla, chantajearla ni finalmente asesinarla. Por esto fue que a mitad del episodio les hice un paréntesis y les hablé del prejuicio que quizás entonces podíamos formular cuando estábamos escuchando o yo narrando la vista entre la jueza y Andrea en esa primera vista. Tras el asesinato, fueron revelados varios audios que habían sido enviados por Andrea a una amiga en el que narraba la frustración que sentía al no encontrar ayuda en el sistema judicial. Y cito este mensaje que Andrea le envió a una amiga. Yo pues esperanzada, sabiendo que ellos son los que tienen experiencia en estos casos y las cosas que pasan, pues. Pero la otra, la jueza, la que me tocó de jueza por la noche, ella estaba hasta molesta por la hora en que se había empezado a radicar el caso. Y yo creo que ella en verdad dio no causa porque ella lo que estaba allá era hastiada. Tenía una careta, estaba peleando con nosotros por la videollamada. Así que pues nada, que sea lo que Dios quiera de verdad. Esto que me sirva de lección, contó Andrea a su amiga en el audio publicado. Andrea fue encontrada muerta el jueves 28 de abril del 2021, menos de un mes después de iniciar los intentos por conseguir una orden de protección en contra de Miguel. Fue encontrada por un recogedor de latas, me parece, en un paraje de la carretera 184 del sector Las 300 del barrio Guabate, en Calley. Andrea estaba semidesnuda, presentaba un golpe en el rostro y su cuerpo parcialmente quemado. Se confirma luego que fue asesinada por su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien confesó los hechos. El 23 de julio del 2021 dio inicio el proceso de vista preliminar en contra del acusado por el asesinato. Sin embargo, el proceso judicial llegó a su fin cuando Miguel Ocasio Santiago se suicidó el domingo 1 de agosto del 2021 en su celda en la cárcel 292 de Bayamón, Puerto Rico. Ante este hecho, el caso criminal fue archivado. Para pensar, analizar este caso sin tener los conocimientos pertinentes en las leyes de Puerto Rico puede ser hasta irresponsable de mi parte. No puedo afirmar mucho sobre las decisiones de las juezas desde esa esfera, ¿verdad? Porque no tengo la mirada legal. No obstante, si con el testimonio de Andrea no fue suficiente para poder protegerla,
entonces hay graves problemas con las leyes en Puerto Rico. Si de un informe se desprende que las juezas actuaron conforme a la ley, ¿por qué nadie entonces cuestiona la ley en sí misma? ¿Por qué no se han reformulado las leyes? ¿Por qué no se legisla para que este tipo de crimen no tenga que ser la víctima la responsable prácticamente de enjuiciarlo? Aún cuando no tengo los conocimientos en leyes, sí los tengo en género. Cuando en 1989 el movimiento feminista en Puerto Rico luchó en el Capitolio para lograr la aprobación de la Ley 54, una de las concesiones que se tuvo que hacer fue incluir en la legislación la posibilidad de que los agresores evitaran la cárcel a los que se les probara la Ley 54, ¿no?, de maltrato, violencia doméstica se decía en aquel entonces, evitaran la cárcel si se acogían a un programa de desvío para reeducarse ante sus conductas machistas. Al completar el programa, se elimina la convicción de su récord penal, como si nunca hubieran sido culpables. Este fue el caso de Miguel Ocasio, quien anteriormente había sido convicto por Ley 54 contra otra fémina, pero se acogió a un programa de desvío que claramente no le sirvió de nada. De hecho, no existe data para establecer si los agresores que se han acogido al programa de desvío han vuelto a reincidir. Una orden de protección no te daña el récord criminal. ¿Por qué no emitirla cuando la víctima relata múltiples ocasiones de acoso y hechos como la creación de una cuenta falsa, el robo del chip, las llaves del carro, el que la esperara y la acosara todos los días al salir del trabajo? Y me pregunto, ¿existen sanciones que se le hayan hecho a los jueces? ¿Qué tipo de sanciones tienen, si alguna? ¿Acaso tienen los jueces impunidad por consecuencias como la muerte de Andrea? Si las leyes no protegen a las víctimas, ¿por qué no se legisla para enmendarlas? Si algo he aprendido en la vida es que no podemos obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Para pensar. Recuerden las redes, gracias por estar. Denle like a GW5, denle like a los episodios, me pueden comentar lo que quieren, qué les pareció el episodio, qué otro crimen quisiera que investigara. Gracias por estar, les agradezco siempre el apoyo semana tras semana. Y eso es todo, criminautas. Hasta pronto.